Esta es la historia de un hombre que goza del amor de su mujer y su hija. Sin embargo, un día la vida lo golpea tan fuerte que no podrá recuperarse nunca más. Pasa su vida desapercibido con serenidad y bondad, pero atrapado por el tiempo debido a la pérdida más dolorosa. Un grupo de hombres está en el campo talando árboles. Robert Grainier, protagonista de esta historia, es uno de ellos. De él se dice que vivió 80 años en las cercanías de ese sitio. Durante su vida viajó poco y nunca llegó a conocer el océano. Nunca supo con certeza el día o el año exacto de su nacimiento. Tampoco nadie le contó cómo perdió a sus padres biológicos, ya que en realidad fue adoptado. Robert tuvo una vida sencilla, llena de felicidad, pero también de sufrimiento y soledad. Recuerda haber visto deportaciones masivas de familias chinas durante algún tiempo. Quedó sorprendido al ver lo natural que era la violencia entre las personas. Trataba de olvidar algunos recuerdos horribles, pero siempre regresaban a su mente. Dejó la escuela en su adolescencia y pasó 2 décadas viviendo sin propósito ni rumbo. Parte de la magia de esta película es entender la personalidad y visión de Robert. Esto ayuda a comprender lo que pasa después. Nada le llamaba la atención hasta que un día conoció a Gladys cuando caminaban cerca de una iglesia. Robert iba a misa solo para verla. En menos de 3 meses ya eran una pareja inseparable. Mientras están en el campo, Robert le propone matrimonio a Gladys. Ella dice que prácticamente ya están casados, que solo les falta demostrarlo con una ceremonia. Pronto se imaginan en el campo pensando cómo se vería su hogar, incluso imaginando que tendrían una mascota. Robert siente por primera vez en su vida que todo tiene sentido. Siente que puede fluir con Gladys. Pronto ambos construyen una cabaña cerca de un río e inician una vida simple juntos. Sin embargo, había un obstáculo entre ellos, el trabajo de Robert. Él tiene que marcharse a trabajar en el aserradero talando árboles con hombres de tierras lejanas. A él le gusta cómo sus compañeros se vuelven su familia, aunque solo sea por un tiempo. Sin embargo, a veces Robert se ve desmotivado, con la mirada perdida. Lo único que hace es trabajar y construir. Pocas cosas lo llenan, solo Gladys. Ve su trabajo como una obligación para seguir vivo. Un día vuelve a casa y está contento. Allí lo espera Gladys. Ambos se abrazan y ahora tienen una bebé. Robert cuenta que en su camino a la casa no se detuvo ni un segundo a descansar por su anhelo de verlas. Gladys le pregunta cómo le fue en el trabajo y él cuenta varios detalles acerca de sus compañeros. Ambos se aman, son el uno para el otro y su bebé ilumina sus vidas. Viven en el campo tranquilos, preocupándose solo por el día. Respiran un aire tan puro como Katie, la bebé que tienen. Pasan la vida felices hasta que un día Robert tiene un sueño bastante oscuro, con imágenes de trenes. Un mal augurio de lo que se viene después. Al día siguiente, Robert y Gladys conversan sobre temas indiferentes. Caminan por el bosque, van a una sesión de fotos con la bebé. Poco a poco, Robert se acostumbra nuevamente a estar en casa. Sin embargo, pronto la época de tala comienza de nuevo y debe marcharse. En la película, Robert trabaja en Idaho aproximadamente entre los años 1900 y 1920. Desde finales del siglo XIX, la industria maderera en Estados Unidos se desplazó hacia ciudades como Idaho, Montana y el este de Washington. En estas zonas la demanda de madera creció de forma increíble y la explotación se volvió masiva. Decenas de aserraderos enviaban madera a todo el país. Se talaron miles de kilómetros cuadrados, degradando bastante los bosques. En su trabajo, Robert conoce a muchos hombres sin hogar ni familia. Para el mundo esos hombres no significan nada, pero para Robert sí. Las personas que entran en su vida dejan huella, ya que él es muy empático. Uno de los compañeros de Robert, llamado Frank, es bastante religioso. Un día de esos, un sujeto afroamericano aparece buscándolo. Frank se levanta y empieza a correr, y el sujeto le dispara hasta acabar con él. Luego, ante todos los presentes, dice que Frank eliminó a su hermano solo por su color de piel y añade que si alguno tiene un problema con él, que lo resuelva ahora mismo, porque no piensa vigilar su espalda después. Por otro lado, Robert también conoce a un sujeto llamado Arn, de avanzada edad. Hace poco, pero su trabajo es importante. Detona la dinamita cuando se necesitan explosiones. Es alguien muy quejumbroso y también le gusta cantar. En una ocasión, Robert conversa con él sobre la guerra civil del país. Esto hace que Robert se pregunte si las cosas malas que hacen los hombres alguna vez vuelven para alcanzarlos. Arn cree que no, ya que ha visto hombres buenos sufrir y hombres malos tener éxito. Conforme el trabajo avanza, se adentran más en el bosque. La demanda de madera es gigantesca. Un día un árbol cae sobre 3 hombres y acaba con sus vidas. Desde ese momento Robert empieza a temer por su vida. Siente que algo lo está persiguiendo, una tragedia, la muerte camuflada como un animal salvaje o como un trueno. Robert teme morir en un lugar lejano de donde realmente quiere estar. En ese entonces los trabajadores como Robert vivían en campamentos precarios, con alojamientos de madera o tiendas de lona.
Los trabajadores a menudo eran inmigrantes europeos, asiáticos o migrantes internos. Algunos enfrentaban incluso episodios de deportación. Las condiciones eran duras, jornadas largas, sueldos bajos, aislamiento extremo. De hecho, el trabajo forestal fue y sigue siendo uno de los más peligrosos, debido a riesgos de accidentes con sierras y troncos, caídas de árboles y ahogamientos en ríos. Luego de esto, Robert vuelve a casa. Su hija Katie está más grande y ya camina. Él comparte tiempo con ella, miran los animales, descansan, comparten momentos felices, pero él se siente mal por su ausencia, ya que siente que se está perdiendo la vida de su hija. Una noche Gladys le propone que podría ir con él a una de sus expediciones de trabajo, pero Robert se opone diciendo que es muy peligroso. Así, Robert busca trabajo más cerca de ellos para convivir más. Sin embargo, los trabajos son muy mal pagados. Pronto los problemas económicos llegan y aunque Robert lo pasa mal, siempre recordaría esa época como la más feliz de su vida. A pesar de no tener mucho, tenía lo más importante: el amor y una familia. Podía compartir tiempo con su hija, enseñarle palabras y cosas maravillosas de la vida. Más adelante, Robert y Gladys analizan cómo podrían ampliar su terreno, plantar árboles e incluso tener su propio aserradero con los años. Debaten cómo trabajar juntos y quedarse en casa para compartir tiempo. Pero pronto Robert tiene que marcharse nuevamente a trabajar. Robert estaba comprometido a trabajar una última temporada más en el aserradero para ahorrar y tener dinero suficiente para empezar un proyecto propio con Gladys. Una noche, mientras descansan, conversa con Arne y descubre que no tiene familia. Vaga por la vida ocupando su tiempo con trabajo. Pronto un pedazo de árbol cae sobre el anciano. Aunque sobrevive, el golpe en la cabeza empeora, hasta que eventualmente pierde la memoria y olvida su propio nombre. Poco después, fallece. Robert había presenciado la muerte antes, pero nunca la de alguien tan cercano. Empezó a sentir que el próximo golpe que recibiría caería sobre él. Se preguntaba si más adelante en su vida recibiría algún castigo. De alguna forma misteriosa, presentía lo que le pasaría. Otro momento, mientras va de regreso a casa, ve una gran cantidad de humo en el cielo, producido por un incendio gigante en las cercanías de su casa. Al llegar, Robert pregunta por su mujer y su hija, pero no hay rastro de ellas. Se adentra en el bosque intentando buscarlas, pero el fuego es demasiado fuerte y no puede entrar más. Cuando las llamas desaparecen, de su casa solo quedan cenizas. Él se queda quieto, pensativo, sin decir una palabra. Trata de comprender lo que sucede, pero no lo logra. Debido a este suceso, Robert sufrirá de un duelo prolongado que lo acompañará durante toda su vida. Durante 2 semanas visita los pueblos cercanos buscando a su mujer y su hija. Sin embargo, no encuentra nada. Pronto vuelve a su terreno con la esperanza de que irán ahí. Se queda acostado, expuesto a la intemperie, incluso espera bajo la lluvia, mientras recuerda los momentos felices que tenía con ellas. Poco a poco, Robert empieza a tener alucinaciones. Se imagina a un sujeto frente a él sentado junto a una fogata, y Robert reclama por la vida. Reniega porque su mujer y su hija no se merecían lo que les pasó. Empieza a descuidarse, a volverse inestable e inquieto. Un día un sujeto va a buscarlo y le lleva algo de comida, diciendo que en el pueblo ya comienzan a contar cosas sobre él. Pronto Robert admite que sabe que ellas no van a regresar y empieza a llorar desconsoladamente. Sin embargo, tiempo después decide armar un pequeño refugio en el sitio donde estaba su casa para protegerse un poco. Aunque no lo dice en voz alta, mantiene la esperanza de que Gladys y su hija regresen de alguna forma y quiere estar preparado para recibirlas. Un duelo prolongado se define como un dolor que dura varios meses o años después de la pérdida, con síntomas como el deseo intenso de la persona fallecida, incredulidad ante la muerte, evitación de recuerdos, incapacidad de reabrir su propio futuro, tema clave en la película, entumecimiento emocional y la sensación de una vida vacía. Todo esto encaja con lo que Robert siente. Sigue obsesionado con ese momento trágico. Esto se acrecenta por 2 factores: el aislamiento extremo y el no haber visto los cuerpos difuntos. Exploro estos temas después. Pronto encuentra unos perritos cerca y los adopta. Se vuelven sus compañeros fieles. Durante las noches les habla para no sentirse solo. Otro momento, mientras corta un árbol, empieza a escuchar voces de su esposa y su hija, o cree escucharlas. El mismo sujeto que le llevó comida antes lo visita de vez en cuando para hacerle compañía. Incluso le ayuda a reformar un poco más su cabaña, hasta que Robert reconstruye su dormitorio. Sin embargo, pasaban los años y él seguía esperando, aunque ya no sabía exactamente qué. Los factores de riesgo para desarrollar un duelo
duelo prolongado incluyen muertes súbitas, violentas o traumáticas, además de la cercanía emocional con la víctima. En el caso de Robert, el fallecimiento fue brutal y perdió simultáneamente a las dos personas más importantes de su vida, lo que lo vuelve especialmente vulnerable. A esto se suma que Robert agrava su sufrimiento debido al aislamiento rural extremo. Carece de apoyo social, lo que le impide procesar el duelo de forma compartida. Autoridades señalan que vivir en zonas aisladas es un factor de riesgo para la soledad crónica, y esta soledad aumenta la prevalencia de ansiedad, deterioro cognitivo e incluso suicidio. El duelo en soledad es más duro porque falta ese acompañamiento que ayuda a adaptarse a la pérdida. Pronto Robert vuelve a trabajar en un aserradero. Ahora existen motosierras eléctricas que facilitan el trabajo. Los árboles caen en cuestión de segundos. Durante la noche conversa con un sujeto llamado Billy. Robert los reconoce. Antes habían trabajado juntos en otra expedición. Billy pregunta por Arn, el hombre que ya falleció, sin saber lo que le pasó. Robert le oculta la verdad y le dice que no lo ha visto últimamente. Más tarde Billy no puede amarrarse los zapatos, así que Robert se acerca para ayudarlo, demostrando que siempre fue muy bondadoso y empático con las personas. Esa fue la última ocasión en que Robert trabajó como leñador. Pasaron algunos años y él esperaba recibir una gran revelación en su vida, pero nada llegaba. Empezó a dudar de que alguna vez lo haría. Pronto Robert consiguió un trabajo en la ciudad. Ahora había bastante empleo. Con 2 caballos y una carreta se dedicaba a transportar personas. Para él fue un espectáculo presenciar las locuras de sus vecinos y cambiar su vida solitaria por un contacto más frecuente con la gente. Sin embargo, cuando estaba solo en el campo seguía escuchando las voces de su mujer y su hija. Un día alcanza a una mujer llamada Claire, a la que debía transportar. La lleva a un puesto de observación donde trabajará. Claire le confiesa que ha escuchado cosas sobre él, que es alguien diferente y que eso es algo bueno. Luego habla de cómo la era del hielo dio lugar a los lagos y cómo el hielo desapareció de los bosques que pisan en ese momento. Dice que para la gente aquello fue tan asombroso que dio lugar a mitos e incluso religiones. Claire cuenta que fue enfermera durante la guerra y ahora trabaja en el Servicio Forestal de Estados Unidos, controlando la tala y previniendo incendios. Poco después de llegar a su destino, se despide de Robert. El trabajo de Claire se originó luego del gran incendio de 1910. En agosto de ese año, un conjunto de incendios en Idaho, Montana y la zona oriental de Washington arrasó más de 12.000 kilómetros cuadrados de bosque. Las causas se relacionaron con la sequía, tormentas eléctricas y vientos huracanados. Los daños fueron enormes y se contabilizaron 87 personas muertas. Las consecuencias fueron inmediatas. El Congreso duplicó el presupuesto del Servicio Forestal de Estados Unidos y se reforzaron las políticas de combate contra incendios, algo coherente con el trabajo que Claire realiza. A solas, Robert sigue atormentado por el incendio. A veces cuando cierra los ojos ve un incendio voraz acabando con todo. Todavía está triste por haber perdido a su mujer y a su niña. Una noche se despierta y de repente ve a su mujer en casa, acercándose a él. Robert la mira llorando de felicidad. Sin embargo, ella le dice que debe salir porque hay un incendio afuera. Ella trata de proteger a la niña, pero tropieza y no se levanta más. Todo esto era parte de un sueño. Robert despierta a la mañana siguiente. Pronto llega el invierno y el bosque está cubierto de nieve. Él pasa los días caminando, posiblemente buscando pistas de su mujer y su hija, muchos años después de lo ocurrido. El segundo hecho que acrecenta el duelo de Robert es no haber visto los restos de su mujer e hija, ni tener una confirmación visual. Esto crea un trauma emocional llamado la pérdida ambigua. Un duelo normal necesita ver el cuerpo para recibir una confirmación. Con esto el cerebro hace una transición emocional de están vivos a han muerto. Sin embargo, al no tener esto, Robert queda en un punto intermedio, pensando que probablemente murieron, pero también podrían no haberlo hecho. El cerebro dice que han fallecido, pero la emoción tiene la esperanza de que aún podrían vivir, y la esperanza se vuelve una forma de supervivencia. Si Robert acepta que ambas murieron, se derrumbaría emocionalmente. La esperanza evita esto, sin embargo, prolonga el duelo. Su esperanza dura décadas, y aunque lo alivia emocionalmente, hace que quede anclado en el tiempo. En otro momento, Robert visita a Claire en su lugar de trabajo. Ambos conversan sobre las actividades que ella realiza. Ella es amable y alegre. Luego salen al exterior a ver la naturaleza y su hermosura. Claire pregunta a Robert qué pasó con el bosque y con su mujer. Él explica que no estaba allí cuando ocurrió el incendio, pero su esposa y su bebé sí. Dice que siente que a veces la tristeza lo consume. Se siente culpable por no haber estado cuando más lo necesitaban. Dice que a veces oye sus voces en el bosque y que muchas veces ni siquiera gira la cabeza porque teme espantar
levantarlas. Solo se queda escuchándolas hasta que se desvanecen. Entonces Claire le cuenta que ella también perdió a su marido, que se sintió mal durante mucho tiempo. Dice que cuando pasas por algo terrible, nada de lo que haces es una locura. Simplemente vives tu duelo a tu manera. Explica que en el bosque todo está conectado y hasta lo más mínimo importa. No sabes dónde comienza ni dónde termina. Un árbol muerto es tan importante como uno vivo, un insecto tan importante como un río. Hay una gran enseñanza en todo eso. Luego Robert pregunta qué pasa si ya no tienes nada que aportar al mundo. Ella responde que en el mundo un ermitaño es tan importante como un predicador y que solo tratamos de comprender por qué estamos en este mundo. Una noche Robert sale de su casa y ve a una mujer tirada en el piso, muy débil. Sabía que era casi imposible, pero esa mujer parecía ser su hija, que había vuelto. La mete en la casa sin dudarlo. Ella está tan débil que no puede ni hablar. Robert la abriga y la atiende. Tiene una pierna rota, así que se la acomoda. Luego la cuida hasta quedarse dormido. Robert sueña con los momentos felices que compartía con su hija Katie al lado de un río. Para él es una tortura no sentir en la piel los abrazos de quien más amas. Es como no sentir la brisa del viento ni el sol que quema. Es estar vivo, pero ausente. El tiempo se congela, todo avanza, pero estás atrapado en una prisión hecha de recuerdos, de piezas de un pasado que ya no existe. Y aunque trates de reconstruir tu vida, las piezas no encajan más. La mañana siguiente, cuando Robert despierta, la cama está vacía. Sale inmediatamente a buscarla, pero no hay rastro de ella. Para Robert, el regreso de Katie se sintió tan real como cualquier otra experiencia, pero pronto empieza a preguntarse si realmente ocurrió. ¿Y qué hay sobre las alucinaciones de Robert? Estas son alucinaciones de duelo. Percibe breves apariciones o presencias de Gladys y Katy. Estudios demuestran que las comunicaciones post-mortem son frecuentes y pueden consolar al doliente. En 1961, por ejemplo, se documentó que viudas escuchaban o sentían a su difunto cónyuge. Unas experimentaban una sensación de presencia, otras lo veían, otras escuchaban su voz. Estas experiencias no son psicóticas, sino fenómenos comunes en un duelo. Neuropsicológicamente se explican por la activación de circuitos de memoria. Las visiones pueden explicarse como una necesidad emocional de mantener un tipo de comunicación o vínculo con el difunto. Las visiones pueden entenderse como una necesidad emocional que permite mantener un vínculo mental con los perdidos. Los días pasan. Robert mira alrededor mientras camina en el bosque, esperando encontrar alguna señal, pero con el tiempo empieza a quedarse en la cabaña, esperando por si algún día vuelve. Como ves, Robert queda atrapado en el tiempo. Las teorías del trauma señalan que un evento trágico puede fracturar la percepción temporal del doliente. Los hechos violentos e inesperados hacen que, para el sobreviviente, el tiempo parezca detenerse. El momento del trauma queda congelado, como una fotografía que impide avanzar emocionalmente. El psiquiatra Eugene Minkowski observó que tras un shock traumático la persona pierde toda sensación de futuro y vive únicamente en un presente perpetuo junto al pasado. El antes y el después se vuelven difusos. En el caso de Robert, la muerte de Gladys y Katy divide su vida en un antes del incendio y un después que él no logra asimilar. Su línea temporal queda fijada en el día de la catástrofe. Todo avance externo transcurre mientras su mente queda atrapada en ese instante fatal. La vida avanza, pero él sigue emocionalmente en el incendio, atrapado en una brecha temporal que el trauma abrió. Durante los años siguientes, Robert viaja cada cierto tiempo a la ciudad. Camina y observa alrededor, como si buscara algo que perdió hace mucho. En uno de esos momentos ve en la televisión un viaje hacia el espacio. Observa el planeta Tierra y escucha que es el sitio que habitamos. Robert ya está mucho más viejo. La ciudad se ha modernizado poco a poco. Una noche entra en una obra de teatro donde un niño aparece disfrazado. Por algunas razones esto lo conmueve profundamente y empieza a llorar. Pronto se mira en un espejo y ve el efecto del paso de los años. Ese día siente que recién empieza a comprender su vida, aunque en realidad ya se está acabando. Un día, mientras camina, ve unos aviones que ofrecen vuelos por $4 para ver el área circundante y el bosque. Él decide tomar uno de esos vuelos y observa toda la naturaleza cercana, al mismo tiempo que recuerda momentos felices de su vida, con su mujer, con su hija, con los compañeros de trabajo del aserradero. Cada recuerdo bueno y malo le llega a la mente. En la soledad, como Robert, podemos vernos a los ojos a nosotros mismos, descubrir los anhelos de nuestra alma, pero si no tenemos cuidado podemos quedar atrapados en nuestra fantasía individual. Los vínculos con otros nos permiten canalizar y liberar emociones que tal vez fueron atrapadas en una cárcel de dolor. Si algo queda claro con esta película es que hablar y compartir nuestro duelo permite que esos recuerdos se canalicen y se diluyan, que la sangre de una herida se sumerja y se diluya en el agua. Cicatrizar la herida puede ser doloroso, pero debemos recordar que en esa cicatriz están aquellos que nos acompañaron y podemos ver una pequeña luz de ellos cada vez que la veamos.
Robert moriría en 1968, de manera tranquila mientras dormía. Su vida terminó tan serenamente como había comenzado. Jamás compró un arma de fuego ni habló por teléfono. No tenía idea de quiénes habían sido sus padres y tampoco dejó herederos, pero siempre recordaría ese día de primavera en el avión en el que perdió toda noción de lo que era arriba y abajo y por fin se sintió conectado con todo.